Hola ideadores, hoy vamos a hacer este adorno navideño súper fácil de hacer. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues aquí estoy. No sé si os acordáis de este cono que lo compré en el Teddy, lo compré muy rebajado porque tenía uno de los dos conos rotos. Pues hoy es el día que lo vamos a usar, porque necesito un cono pero no lo necesito entero. Le tendría que cortar la punta si no estuviera ya rota. Y bueno, este es un poco grande, o sea que le voy a cortar la base. Lo estoy haciendo un poco a ojo, así que no... Pero vamos, que serán unos 10 centímetros. 9. Pues eso, más o menos. Entonces, como veis, por aquí tengo también este paño, que bueno, os valdría cualquier tela. Yo compré este paño en un bazar, me costó €1, así que lo voy a usar. Pero ya os digo, os valdría cualquier tela, pero mejor si es así un poco amorosita, tipo toalla o eso. Y esta, mira, me va a venir estupenda porque además esta parte de aquí es así como más lisa. Y ahora lo que quiero hacer es cubrir, envolver este cono con esta tela. Y entonces lo voy a pegar. Vamos a cortar un poco más o menos lo que nos haga falta y luego recortaremos el sobrante. Como os digo, ahora lo vamos a envolver. Y para eso lo voy a pegar al cono con la pistola de silicona caliente. Lo único, tened cuidado de no pegar demasiado la boquilla de la pistola al cono, porque si no el pórex se podría deshacer con el calor. A ver, lo voy a poner a recortar así, que se solape un poco, pero tampoco demasiado. Y ahora lo voy a cortar a ras, tanto por arriba como por abajo. Pero antes dejadme que haga una comprobación, porque esto va a ser el cuerpo de un angelito y le voy a poner una cabeza de madera con una bola de estas, pero quiero ver si la voy a cortar un pelín más arriba, porque si no va a ser demasiado grande el agujero. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser pegar esto como hacia adentro. Y aquí es donde pegaremos la cabeza, pero esta la vamos a pegar luego. Ahora vamos a cortar la parte de abajo del vestido. Esta tampoco hace falta que vaya tan a ras, porque si queda con un poco de vuelo no pasa nada. Como os digo, esto es el vestido, entonces de aquí me van a salir 2 pies y de aquí arriba 2 manos. Los podéis hacer con el cordón que queráis, si queréis con cuerda, si queréis con cordón. Yo voy a usar este cordón blanco de aquí. Entonces voy a cortar 2 trozos larguitos para las piernas, que prefiero que sobre que no que falte. Y entonces estos los voy a pegar por aquí debajo en lo que será luego la parte de delante. Y ya después puedo pegar todo el vestido alrededor por aquí abajo. Ahora lo que quiero hacer es un gorrito, porque nuestro muñequita va a tener un gorrito. Mi gorrito tiene que ser para poner así en la parte de arriba de lo que va a ser mi muñeca, así que más o menos por aquí.
pego. A ver, que lo he tapado. Le he puesto la bola así para saber más o menos cuánto me va a hacer falta. He pegado y ahora lo que tengo que hacer es redondear el gorrito. Voy a quitarle también la costura y pegaré esto bien. Antes de pegar la cabeza, lo que quiero hacer es sacar el hilo, el cordón, para luego colgarlo, porque esto va a ser un adorno de colgar. Este de aquí, bastante largo, lo pasaré por aquí. Esto con lo que se hace genial es con un ganchillo, pero no tengo ninguna mano ahora. Entonces voy a pasar la bola. Y ahora aquí voy a hacer un nudo y ya voy a pegar todo. Vamos a ver qué jaleo tengo aquí montado. Primero voy a pegar mi nudo. Voy a pegar la cabeza. Y ahora, antes de pegar la cabeza, lo que quiero hacerle son unas trenzas, porque va a ser una chica. Entonces voy a coger de esta lana que compré para hacer las barbas. Me va a servir perfectamente para hacer trencitas. Cojo 6 cabos de la trencita, con otro cabo le hago un nudo en un extremo y ahora con estos 6 cabos voy a hacer la trenza. Me lo voy a enganchar de aquí, de un cajón que tengo, para hacerla más fácil. Yo creo que con esta trenza así me da para hacer las dos, así que en el medio más o menos voy a atar primero de un lado y luego del otro y cortaré. Voy a cortar todo lo que me sobra por arriba. Vamos a pegar esto primero al gorro. Y luego tendremos que pegar el gorro a nuestra cabeza. Y así ya empezamos a tenerla que se puede colgar. Voy a volver a poneros aquí. Tengo yo por aquí un borreguillo y con el borreguillo lo que voy a hacer va a ser hacerle un ribete en el sombrero, otro ribete en el vestido y un pompón en la parte de arriba. Así que lo primero que voy a hacer va a ser el pompón de la parte de arriba. Vamos a cortar una tira más larga que sea pues como de 1 centímetro o así, que sea igual de ancha todo el rato, sobre todo. Y como os digo, con esto vamos a cubrir la parte de abajo del vestido. Y ahora vamos a coger otra zona para ir para alrededor de del gorrito. Ya la vamos teniendo, pero se me está acumulando mucho material aquí, así que voy a recoger y seguimos. Ahora tengo aquí esta goma eva de brillo porque quiero convertir mi muñequita en un angelito, entonces quiero dibujarle unas alas. Tengo aquí un papel más o menos de la mitad del tamaño de mi goma eva, porque aquí es donde voy a hacer el patrón de las alas. Lo doblo a la mitad y ahora dibujaré unas alas que me gusten para ella. Como veis, son suficientemente grandes.
Yo las voy a hacer más o menos así, que me recuerdan a una mariposa y me abarcan toda la parte de atrás. Así que ahora voy a recortar esto. Y es importante que lo hagamos así, doblando, para que queden perfectamente simétricas, porque ahora las voy a recortar 2 veces en la goma eva y pegaré una detrás de otra para así que estén cubiertas por los 2 lados. Marco mi silueta en la goma eva por detrás. La marco 2 veces. Y como os digo, recortaré y pegaré. Además me estoy dando cuenta de que esta goma eva en realidad la compré en el Teddy, que venían 3, y es autoadhesiva, o sea, viene con un papelito que se levanta por aquí y pega, así que ni siquiera tendré que usar silicona ni nada para pegar una a otra, pero bueno, que con una normal lo podéis hacer igual. Bueno, la voy a pegar una a otra y luego acabo de repasar. Ahora ya repaso que no sobresalga más ninguna de las dos, por ningún lado. Esta manualidad veis que es muy facilita y la podéis hacer también con los peques de la casa, que seguro les va a encantar. O bien manejáis vosotros la pistola de silicona, o también podéis utilizar otro adhesivo como silicona fría o adhesivo block, y entonces no tendrán peligro de que se puedan quemar. Y seguro que les encanta hacer su propio angelito. Esto va a ir así, así que la pegamos. Vale, os había dicho que mi angelito iba a tener manos, así que voy a cortar un par de cuerdecitas para hacer las manos, que las pondré saliendo de aquí detrás. Y lo que voy a hacer es que con las manos sostenga un regalo que voy a hacer también con esta goma eva de brillito. Y lo sostendrá aquí, así que le voy a cortar un poco más esto, que me va a sobrar. Voy a pegar bien, pero vamos, que esto pega bastante bien por lo que veo. Los pies es lo que no sé bien cómo hacer, y yo creo que al final lo que voy a hacer va a ser ponerle un par de bolitas. ¿Hasta aquí estarán bien los pies? Yo creo que sí. Entonces vamos a pegarlas. Y cortamos el cordón que sobra. Y ahora me queda hacerle 2 detalles. La podéis dejar así sin cara, pero yo la voy a hacer con cara. Y para eso me voy a fijar en esta otra que hicimos hace un tiempo, que tendréis por aquí también, os dejaré por aquí y en la cajita de descripción el vídeo, porque la hicimos hace un poquito. Entonces le voy a hacer la cara pues lo más parecida que pueda. Yo soy muy mala dibujando caras. Y esta la copié de otras bolitas que ahora no sé dónde están. Y como veis la voy a pintar con rotulador permanente. Bueno, pues ya tiene carita. Y el último detalle que le voy a hacer va a serle ponerle unos lazos en las coletas. Entonces yo voy a hacerlo con este lazo rojo, que es el lazo rojo más fino que tengo. Pero si tuvierais alguno un poco más finito, pues hacerlo con él. Bueno, y lo pongo rojo porque el vestido de esta
muñequita es rojo. Si el vestido lo queréis hacer de otro color, pues el lacito de otro color. Yo es que de los colores que había cuando compré la bayeta, que es una bayeta, era el que más me gustaba. Le voy a hacer el lacito en el otro lado y ya estaría acabada. Os enseño cómo queda. Y así de fácil hemos hecho nuestro muñequito, angelito, como lo queráis llamar, para colgar del árbol de Navidad o donde vosotros prefiráis. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a hacer el vuestro? Que es muy fácil y lo podéis hacer con quien queráis, con los pequeños de la casa. Nos vemos pronto, y adores.